Continuamos con más información en Canal E y nos vamos a dar un lujo. Vamos a hablar con Tomás Canosa, economista, acerca de cuáles son las perspectivas del dólar, de las acciones y qué está pasando, qué pasa con las tensiones políticas que tiene la Argentina con el exterior. Hola Tommy, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la invitación y el espacio. Un placer, como siempre, un especialista. Ya después nos vamos a meter mucho más en tu tema, que es haber estado muy cerca de la pequeña y mediana empresa argentina y sos quien conoce mucho de ese tejido tan vital para nosotros. Pero vamos a meternos ahora con el dólar. ¿Qué le pasa al dólar, Tommy, hoy? ¿Está atrasado? ¿No está atrasado? ¿Y qué pasa con las tensiones que se están generando? Sí, sin duda, la verdad que después del salto cambiario son temas que ustedes recurrentemente plantean y conversan en el programa que se dio a fines del año pasado y la política en materia cambiaria, ¿no? De una depreciación del 2% mensual con una inflación que si bien se viene desacelerando, mes a mes nos estamos encareciendo en dólares y está el debate instalado, ¿no? De bueno, nos estamos volviendo demasiado caro en dólares y cuán preocupante es o no esta situación hoy, y me parece que también es cuán sostenible es o no esta situación. La verdad que uno cuando escucha a colegas de distinto espectro ideológico, ¿no? Distintos tipos de economistas, se encuentra que hay muchas voces que crecientemente estamos planteando y diciendo, bueno, esta situación difícilmente se pueda sostener durante mucho tiempo más, ¿no? Esta apreciación del tipo de cambio. Y este es el punto que está planteando, es bueno, ¿cuánto tiempo más se puede llegar a sostener? Obviamente que sirve este tipo de cambio para amortiguar, para contener la inflación, pero para todo lo que son los sectores productivos, centralmente es una situación que empieza a ser delicada, digo, para mirarla de reojo y con lupa, y que si se sostiene aún más, ¿no? Digo, si hablamos de qué es lo que pasa con la producción industrial, si hablamos de qué es lo que pasa con la producción agropecuaria, son temas que son para seguirlos muy de cerca, lo que pasa con el tipo de cambio oficial. Ahí, Tommy, pensaba vos como economista, como una persona que estuvo muy cerca de las pymes y también del gobierno, ¿qué pensabas vos cuando el presidente dice que evitó una hiperinflación del 15.000%? ¿Hay una No. exageración en el diagnóstico para demostrar que él pudo evitar eso? ¿Qué sentís vos cuando escuchás eso? ¿Hay mucho de imaginación en ese relato? Primero, obviamente, no sé quién para decir hay o no hay imaginación. Si hay que ser sensatos, digo que este gobierno asumió en una coyuntura macroeconómica desafiante. Y también me parece, digo, que hay un consenso entre las distintas voces de que el gobierno no asumió en las mejores condiciones, ¿no? Digo, en términos cambiarios, en términos de reservas, en términos de indicadores sociales, poder adquisitivo, etc. El gobierno asumió no en el mejor de los mundos. Ahora, cuando se hablaba del 15.000% de inflación que se podía llegar, nunca se vieron los números, ¿no? De qué era lo que estaba pasando que podía suponer que el presidente arrojaba esos números. La verdad que todas las distintas proyecciones que se planteaban, ninguna planteaba un número de esa magnitud. Y cuando se habla con respecto a la responsabilidad del presidente o no, claramente digo, este gobierno asumió con un escenario en materia de reservas sumamente delicado. Al mismo tiempo esta situación se complementaba con un presidente actual presidente, ¿no? Digo, que en la campaña hablaba de la dolarización. Entonces era la idea de decir, bueno, un dólar a 1.000, si la economía se dolariza, termina siendo barato. El gobierno cambió su discurso, digo, desde el 10 de diciembre en ese sentido, y eso la verdad que le dio un mayor atisbo de realidad y de sensatez a la situación, y hace que por eso podamos tener una situación en materia cambiaria mucho más calma y menos comprometida que si se hubiera avanzado con una dolarización. Muchas de las visiones, Tommy, de muchos economistas, colegas, empiezan a alargarse en la visión del tiempo. Ya no se habla del segundo semestre, ya se habla de un año vista. La gran pregunta es si se puede resistir. Recién hablábamos con Beto Pianelli acerca del precio del subte, de que va a haber muchísima menos cantidad de gente que lo pueda tomar, ni siquiera es que lo quiera tomar, y este deterioro en toda la microeconomía. ¿Se puede rescatar la micro salvando la macro o deberían ir de la mano, Tommy? Porque lo que estamos viendo es un año vista con estas condiciones de aumentar cada vez más la micro y más difícil para cada uno de nosotros.
en pos de salvar la macro. Sí, me parece que es complicado y lo que viene mostrando la historia reciente de la economía argentina, ¿no? Con un PBI que está estancado hace una década, el PBI per cápita que cayó 10% en los últimos 10 años, entonces claramente para mejorar la situación micro de cada uno de nosotros necesitamos que la macroeconomía se ordene, funcione, que es lo que viene pasando en la mayoría de los países de la región. Nuestro día a día no puede estar ajeno de lo que pasa en la situación económica del país. Obviamente que siempre hay casos individuales, realidades distintas en cada uno de los casos, pero en términos generales la situación del día a día de los trabajadores ahora va muy de la mano con lo que pase con la política económica. Y claramente estamos viendo un comienzo de año sumamente delicado, con el deterioro en materia de los ingresos muy marcado, como no se ha visto en décadas, con un aumento de los servicios públicos, como vos mencionabas, que en algunos casos estaban más retrasados que en otros, y al mismo tiempo con una situación en materia de empleo que pasa a ser una alerta de cara a este año. Me parece que uno de los puntos a favor que tenía la gestión anterior del gobierno es que la tasa de desempleo era relativamente baja, ¿no? Claro. Se terminó el gobierno con una cifra de desempleo en torno al 7%. La verdad que era un dato, en términos históricos, un buen dato. Obviamente que la gente había trabajo, digo, la gente tenía trabajo, pero el sueldo no le alcanzaba a fin de mes. Y el tipo de trabajo que se tenía no era el que más nos gusta a nosotros, digo, privado, registrado, de calidad, Claro. etcétera. Con lo cual este también es un punto central a tener en cuenta. Y claramente me parece que este año lo que va a haber que crecer, que es solamente lo que pasa con la actividad económica y también qué es lo que pasa en materia de empleo. Ahí, Tommy, te quiero preguntar para cerrar y para que quede bien claro, mucho se dice, Argentina hace mucho que no crece. ¿Sentís que no crece porque en cada año tuvo que sumar gente que quedaba por fuera, desabastecida, y por eso tenías que ayudarla? ¿O por qué Argentina no crece desde hace tanto tiempo? Me parece que hubo cuestiones macroeconómicas que no pudimos saldar e ir resolviendo. El país creció durante 2 años seguidos, en 2021 y 2022, y esto hacía más de 10 años que el país no crecía durante 2 años consecutivos. Pero uno había sido, obviamente, la recuperación muy fuerte de la pandemia y después un crecimiento un poquito más bajo. Me parece que tiene que ver con cuestiones macroeconómicas que no logramos saldar, también cuestiones externas, exógenas, que nos han golpeado. El año pasado el país atravesó la sequía más grande de los últimos 100 años que impactó drásticamente en las exportaciones, en la acumulación de Sí, reservas y se del gobierno. Y minimiza, Tommy, lo minimiza mucho la gente. ¿Por qué? sí, digo, ahí son temas tal vez bueno, la cantidad de campos que no se pudo cosechar, la cantidad de menos viajes de camión que hubo y el efecto Claro. multiplicador. Tal vez no récord, como se decía hace algunos meses, pero en términos de producción de millones de toneladas de soja, estamos haciendo una cosecha superior a los de lo que pase con el tipo de cambio y de lo que pase con los precios relativos. No es solamente cuánto recibe el productor, sino qué puede hacer el productor con lo que recibe, ¿no? Digo, ¿cuántos litros de gasoil puede comprar un productor con la etcétera? Entonces, esos son los precios relativos que están cambiando para los productores agropecuarios y que representan un punto central para la macroeconomía de este año, la acumulación de reservas que vaya a tener el
salida. Gracias, Tommy. Gracias, un abrazo y que tengan una muy buena jornada. Un gran abrazo, Tomás Canosa, economista acá en la pantalla de Canal E. Y rápidamente vamos a hacer el cierre del mercado de capitales a cargo de Mauro Natalucci.